Saludos amigos y bienvenidos a Laicos en Salida, este espacio en Canal Diocesano de Televisión que cada semana nos permite conocer y profundizar en el Congreso Nacional de Laicos que se celebró el pasado mes de febrero. Y si la semana pasada era la ponencia inicial en la que les dábamos a conocer, pues este lunes vamos a descubrir el primero de los itinerarios que se planteó sobre el primer anuncio, con la intervención de don Xavier Morlans, doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, también consultor del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización y profesor de Teología Fundamental en la Facultad de Teología de Cataluña. Bueno, pues esa será la ponencia que les vamos a ofrecer, pero antes vamos a aprovechar a saludar a uno de los 28 congresistas de nuestra diócesis de Toledo que participaron de este importante encuentro, que hoy está con nosotros y que va a compartir precisamente qué le llevó a elegir este primer itinerario del Congreso Nacional de Laicos. Miguel Ángel Almendro, bienvenido, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios, todo bien, Conchi. Muchísimas gracias y enhorabuena por este programa que va a cumplir una de las misiones que tenemos, que es la difusión del Congreso Nacional de Laicos, de los que participamos los 28 que has dicho de la diócesis de Toledo. Estupendo. Bueno, yo decía que tú elegiste este primer itinerario sobre el primer anuncio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te motivaba? ¿Qué interés tiene para ti este tema? Vale, hay 4 itinerarios y a mí me llama más el primer anuncio porque es la experiencia fundamental de vida, de mi vida cristiana que yo he tenido. Y aparte, sobre todo, porque lo tengo reciente, ¿no? Yo tengo una conversión más o menos reciente de hace unos 12 años y el primer anuncio y el querigma es algo que tengo muy claro el momento en mi vida, ¿vale? De cuándo se produce, qué persona me hace el anuncio y qué personas y en qué situación me encontraba. Y esto es en el año 2007. ¿No? Entonces, a partir de ese primer anuncio y del encuentro personal mío con Jesucristo, que cambia toda mi vida, ¿no? que me hace ver de forma cristiana, ¿no? Porque no vivía así, ¿vale? Pues yo empiezo un itinerario de iniciación cristiana, de formación cristiana, y lo que busco es principalmente explicarme qué me ha sucedido, ¿no? Y en esta búsqueda de qué me ha sucedido, encuentro justo lo que es el querigma, el primer anuncio y la pedagogía del querigma, ¿no? Y entonces, a través de la mano de una ponencia o de una charla de don Juan Carlos Carvajal, de la Facultad de San Dámaso, ¿no? En esa encuentro la explicación a lo que me había ocurrido, ¿no? Porque él habla de la pedagogía, de cómo sucede, ¿no? De qué es lo que ocurre en el primer anuncio, y ahí veo yo que es ese proceso el que me ocurrió a mí, ¿no? Y entonces, claro, yo me identifico mucho, a partir de ahí me he formado, me he preparado, he asistido a todos los cursos que he podido, y por eso tengo esta inquietud por el primer anuncio. Y claro, cuando vi en el Congreso Nacional de Laicos este itinerario, pues era para mí, era mío, evidentemente. Sin duda, ¿no? Claro, y luego había, dentro de los 4 itinerarios hay luego 40 talleres, ¿no? Donde Sí. nos dividíamos los 28, ¿no? Todos teníamos 2 talleres, ¿no? Uno de mañana, otro de tarde, etcétera, ¿no? Y el primero que elegí yo, claro, pues fue el primer anuncio, ¿vale? El diálogo en el entorno cotidiano, ¿vale? Que también participaba el ponente que vamos a escuchar, ¿no? Don Xavier Morlans. Bueno, estamos también viendo ahí imágenes de lo que fue el Congreso Nacional de Laicos. Claro, tu interés surge también porque, como luego nos contarás, también has participado en nuestra diócesis de distintas experiencias que tienen que ver con el primer anuncio, experiencias que tienen que ver con esa nueva evangelización. Luego también tendremos ocasión de hablar con el director del Secretariado para la Nueva Evangelización, don Santiago Arellano, que nos va a hacer un adelanto, ¿no?, de lo que está trabajando el secretariado en estos momentos, ¿no? Pero bueno, por intentar definir, Miguel Ángel, lo que es el primer anuncio, don Xavier Morlans lo intenta en su intervención, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque es como muy claro y muy rotundo. Dice que el primer anuncio no es mera información, no es una información sobre Jesucristo, tampoco es una moda, es más bien una invitación. Tú lo señalabas, una pedagogía, pero ¿qué es el primer anuncio? Bien.
Bueno, vamos a ver en la charla. Él en la charla durante 25 minutos va a intentar explicar justo, ¿no?, qué es el primer anuncio, ¿vale? Luego, además de la charla, en la página web de www.pueblodediosensalida.com, ahí se puede ver también la ponencia escrita, ¿eh? Y las charlas son de 25 minutos, él se dirige a lo fundamental. La ponencia escrita son 20 folios con 50 notas que justifican lo que él va a decir, ¿no? Entonces, ¿qué es el primer anuncio? El primer anuncio no es una difusión de conocimientos, ¿vale? No va dirigida a la razón, sino va dirigido al corazón de un interlocutor, ¿vale? Donde una persona, un cristiano, va a tener un diálogo, una relación con otra persona que está o bien alejada o bien que se olvidó de su encuentro personal con Jesucristo, que necesita reavivar su fe. Entonces, en ese diálogo, ¿vale?, que ha necesitado previamente de una oración, que ha necesitado también de un discernimiento, ha necesitado de pedir al Señor si a esta persona, ¿vale?, esta persona que es tu compañero de trabajo, ¿vale?, o que tú la has encontrado en clase, una madre de la clase de mis niñas, en mi caso, o que vas a tomar café con él, ¿no? En ese momento, que tienes el diálogo, tú has pedido al Señor, Señor, es el momento, ¿crees tú que es conveniente, ¿no?, que yo anuncie, que dé el primer anuncio a esta persona, ¿de acuerdo? Esa decisión, ¿vale?, esa pregunta, esta reflexión hay que tenerla previamente. Si el Señor te dice que sí, ¿vale?, el Espíritu Santo va a actuar previamente, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Una conversación donde esta persona por la que has rezado y te dice el Señor que la anuncies, va a abrir su corazón. El Espíritu Santo ha actuado y Él te va a hablar de sus necesidades profundas. Él te va a hablar de qué es la esperanza que tiene, de cómo es la relación en su familia, ¿vale? Y él va a experimentar, ¿vale?, un momento de un quejido. Él te va a decir que su vida no tiene sentido, ¿vale?, que lo tiene todo, pero no, es como si no tuviera nada, ¿no? Y en ese quejido, ¿no?, es donde ya actúa el Espíritu Santo, está abierto a lo trascendente y tú anuncias, ¿vale? Y este anuncio es lo fundamental cristiano. Jesús es el Señor Dios, nuestro Salvador, que se encarnó de María la Virgen y vino al mundo, ¿no? Habitó entre nosotros, entregó su vida, ¿no?, entregó su vida por nosotros, ¿no?, en la cruz, y resucitó y nos acompañará hasta el final de los tiempos, ¿no? Este es el anuncio explícito del querigma, ¿de acuerdo? Una vez que lo haces, ¿no?, no es simplemente una mera información. Xavier Morlán lo va a explicar, lo explica, ¿vale? Esto tiene una consecuencia, ¿de acuerdo? Y no se llama el primer anuncio además porque sea una vez, sino que es lo fundamental, lo primero, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, a partir de ahí, después de este anuncio, estoy haciendo un diálogo, ¿no?, suponiendo un diálogo con un compañero de trabajo, ¿no?, luego se puede incluso invitar a una pequeña oración. Él habla de posteriormente, Él habla de eso precisamente en su intervención cuando dice que es el núcleo fundamental de nuestra fe, el primer anuncio, que no es que sea el primero porque luego vaya a haber más, sino porque es lo que te cambia la vida, ¿no? Le vamos a escuchar después. Tengo mucho interés en que me hables de esos talleres sobre el primer anuncio en los que participaste. Porque tú que, por ejemplo, has tenido experiencia en Family Night, que forma parte de esos proyectos de nueva evangelización que ya existían, bueno, existen, podemos decir, en nuestra diócesis de Toledo, ¿te resultó algo novedoso, de ayuda, algo que pudieron compartir en esos talleres? Cuéntanos. Sí, fueron muy interesantes, ¿vale? El taller de primer anuncio es el diálogo en lo cotidiano, en la vida ordinaria, ¿no? Un poco, ¿vale?, es lo que acabo de contar, ¿no?, de este ejemplo de un diálogo en lo ordinario tomando un café con un compañero de trabajo, ¿vale? Eso era, pero de forma práctica, es decir, después de la ponencia de Xavier Morlán, ¿vale?, y las otras 3 ponencias del Congreso, una ponencia final que recogía todo lo experimentado en el Congreso y las conclusiones finales. Bien, el primer proyecto como conclusión final, ¿no?, de este Congreso de Laicos, que allí se aprueba en esa ponencia final, ¿vale?, es la realización, la puesta en marcha de escuelas diocesanas de primer anuncio, de evangelización, en todas las diócesis.
se vio como el primer proyecto que en este congreso es necesario, ¿no?, que tengamos en todas las diócesis. Bien, pues el taller justo era una escuela de primer anuncio. Bien, en esta escuela lo que hacen es, los alumnos hacemos un diálogo como si fuéramos actores, ¿de acuerdo? Uno se pone en posición de la persona cristiana que va a anunciar y otro se pone en la posición del amigo, del conocido, del compañero de trabajo, de la madre del colegio, de esta persona que te ha dicho que tiene cáncer, ¿no?, y lo van a operar, ¿vale? Se pone en posición de esta persona y establecen un diálogo. En ese diálogo, ¿no?, hay unas pautas que la primera y fundamental es la escucha, porque no nos olvidemos, ¿no?, que no podemos obligar la voluntad de nadie, todo el mundo es libre, entonces tiene que ser escuchar y tiene que ser reconocer cuando en esta persona ha actuado el Espíritu Santo previamente y cuando esta persona libremente abre su corazón. Y ahí es cuando tienes que hacer el anuncio. Eso era el taller, una experiencia, ¿vale?, para trabajar justo esto y que estemos preparados y que tengamos los conocimientos para estar atentos en el día a día. Bueno, ya por último, Miguel Ángel, comparte con nosotros esa experiencia de la que has participado, bueno, antes de todo esto, de esta crisis del coronavirus, que la Delegación de Familia y Vida tenía en nuestra diócesis de Toledo y que tiene que ver precisamente con el primer anuncio, con Family Night. De acuerdo, mirar, en Family Night lo que hacemos es, ya llevamos 5 años, en octubre hicimos, octubre de 2019, 5 años, y lo que hacemos es poner en práctica esto. ¿Dónde lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos en Santa Justa y Rufina, ¿vale? Y allí un viernes al mes, a las 10 de la noche, lo primero que tenemos es una adoración, ¿vale? Tenemos un ratito de adoración, alabanza. Y luego dejamos al Señor expuesto y gente se queda allí rezando, ¿de acuerdo? Enviando al Espíritu Santo. Después de la alabanza somos enviados en misión por parejas de 2 en 2. Y vamos a la calle, estamos hablando de las 10 de la noche, estamos 1 hora de alabanza y de adoración, nos envían en misión y estamos desde las 11 hasta la 1 menos cuarto de la mañana. Y vamos por las calles de Toledo, en el casco antiguo, invitando a la gente que nos encontramos a pasar, a encontrarse con Jesucristo, ¿no? Jesucristo, presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento, ¿de acuerdo? Entonces, lo explico aquí con estas palabras, a la gente de fuera hay que decirle en palabras que él lo entienda, ¿de acuerdo? Porque esto no lo entenderían. Entonces tú llegas y le dices: hola, buenas noches, soy misionero de la Iglesia Católica. Te identificas porque si no te pueden pensar otras cuestiones, ¿no? Y directamente mirándole a los ojos le dices: Dios te ama. Y a partir de ahí esperas su reacción. Generalmente abren su corazón. Generalmente te van a contar un hecho que les ha sucedido hace poco que les cambia, que es algo que trascendente en su vida, ¿no? Y a partir de ahí estableces un diálogo. Al final los invitas a pasar a la iglesia y en numerosas ocasiones vienen a la iglesia y pasan. Y ha sido un primer encuentro, un primer anuncio, ¿vale? Una germinación, ¿vale? Y es algo muy extraordinario que también te sirve, es un entrenamiento para que luego estés preparado a anunciar el querigma en tu vida ordinaria, que es donde de verdad se evangeliza. También aquí en Family Night, ¿de acuerdo? Pero si lo haces con un compañero de trabajo, lo vas a ver todos los días, ¿de acuerdo? Entonces vas a ver, él va a ver el testimonio de vida tuyo como cristiano, que tienes que actuar totalmente distinto, él se interroga, ¿de acuerdo? Y el anuncio en el día a día, en el ordinario, es donde se evangeliza. Pero claro, vamos a estar preparados para hacerlo. ¿Cómo? Family Night es un buen entrenamiento. Las escuelas diocesanas de evangelización son necesarias y ya contará ahora después don Santiago Arellano que vamos a iniciar una en la diócesis, que en su secretariado, él como director del secretariado, va a comenzar una escuela diocesana de evangelización, ¿vale? Fruto también del Congreso Diocesano Nacional de Laicos, ¿vale? Donde el primer proyecto se aprobó. Bueno, pues una última pregunta. ¿Teníais previsto algún Family Night en este tiempo? ¿Cuál fue el último, si recuerdas, que hicisteis, Miguel Ángel? Sí, bueno, el último que recuerdo no fue en Toledo, fue en Talavera de la Reina,
sería en febrero, ¿no? Y era el primero que se hacía en Talavera de la Reina, no el primer Family Night que se hacía en Talavera de la Reina, Sí. sino el primero que se hacía en la capilla de la Adoración Perpetua, en la casa de la iglesia de Talavera, ¿de acuerdo? Fue el primero que se hizo, y se hizo invitando a participar a los feligreses de la parroquia de Don Santiago Arellano, ¿no? Que tenían una adoración, alabanza, los sábados a esa hora. Entonces empezó, en vez de las 10, a las 9 de la noche. Eso también nos facilitó poder ir con los niños, ¿vale? Que yo me llevé a mis hijas conmigo para esta evangelización, porque era un sábado en vez de un viernes, ¿de acuerdo? Y era una hora antes, y ellas se vinieron conmigo. Y fue una experiencia preciosa porque salí con ellas a evangelizar. O sea, yo en concreto me llevé a mi hija de 7 años y a una amiga suya, ¿no? Vinieron las dos conmigo y 2 chicas de Talavera, ¿no? Una de ellas se llamaba María del Prado, claro, muy talaverana ella, de la Compañía de María. Sí. Y fue precioso, porque la iglesia estaba llena de misioneros, llena de evangelizadores, llena de adoradores, ¿vale? La capilla de la Adoración Perpetua no había ni un sitio libre, estaba hasta arriba de gente. Y a partir de ahí salimos unas cuantas parejas, no sé decirte exactamente cuántas, y empezamos a invitar. Y pasó muchísima gente, porque justo al lado de la capilla de la Adoración Perpetua es la zona donde ahora mismo el ocio de Talavera, en bares y en restaurantes, se está moviendo por allí. Por lo cual había muchísima gente. Y el ir con los hijos también, pues eso es un regalazo. Pues ojalá y pronto se repita esa imagen y podáis volver a pues esas ediciones del Family Night de las que también hemos hablado en otras ocasiones. Miguel Ángel Almendro, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Cuídate mucho. Y ahora nosotros nos quedamos disfrutando de esa ponencia, de ese primer itinerario del Congreso Nacional de Laicos a cargo de Xavier Morlans, de este sacerdote que nos habla del primer anuncio. Poned, por favor, modo redescubrimiento, modo conversión intelectual. Lo que vais a oír es nuevo. Si palabras como sinodalidad, si llevamos 55 años hablando iglesia, y cuando decimos iglesia, muchos todavía ven obispos o curas, imaginaos si no nos va a costar que cuando digamos primer anuncio, entendamos lo que es. No es lo que parece. No es el primer anuncio una primera información sobre Jesús. No es esto. El primer anuncio no es una primera aproximación cultural, una publicación que te ayuda a familiarizarte con el cristianismo. Todo esto es necesario, es previo al primer anuncio o posterior al primer anuncio. El primer anuncio no es un discurso teológico sobre la razonalidad del cristianismo. Soy profesor de teología fundamental. Pues, ¿qué es el primer anuncio? Lo formulo sintéticamente. Todo esto, repito, no me lo invento yo, lo recojo de los papas, de los principales teólogos y exegetas del siglo XX. El primer anuncio que iremos viendo, espero que al final de estos 25 minutos lo tengamos un poquito más claro, es una invitación expresamente dirigida al corazón para que una persona o personas decida entrar en una relación existencial personal con Jesucristo o decida renovar la relación que ella tuvo con Jesucristo personalmente, existencialmente, aceptado aquí y ahora como Salvador de su vida, como liberador integral. Primer punto. En el primer anuncio se juega la esencia del cristianismo. Tenemos que ir a lo fundamental, como se nos recordaba ayer. El cristianismo, para quien quiera y pueda creerlo, no es un esfuerzo ético, principalmente, no es una visión incluso crítica de la sociedad, todo esto se derivará. El primer anuncio es acoger
una religión revelada, digamos claro. El Vaticano II nos lo recuerda en Dei Verbum 2. Dios quiso comunicarse, entrar de nuevo en la historia de la humanidad con hechos y palabras, no haciéndose presente por iluminación instantánea en todas las mentes, como quisiéramos. Dios se manifiesta, comunica su amor, su ternura, su pasión por los hombres y mujeres que se han perdido con la palabra y con los hechos. La palabra, los hechos serán los testimonios de vida y de caridad. Los hechos se harán presentes en los sacramentos. Y la palabra, esa palabra que Dios dijo a Moisés y que se hizo carne en Jesús, se desglosará en anuncio o primer anuncio, catequesis, teología, toda forma de servicio de la palabra. Segundo punto, que Dios, el Dios de Jesús, se haya querido comunicar con hechos y palabras, quiere decir que nuestra fe cristiana es, atención a la palabra, sacramental. Sacramental, una palabra que tenemos que aprender a conjugar como sinodalidad. Sacramento es una realidad visible o audible que comunica el amor de Dios. Si yo digo sacramento, seguro que estáis pensando la mayoría en los 7 sacramentos. Pues no, como hijos del Vaticano II tenéis que pensar, ¿cuál es el primer sacramento? Venga, ¿el primer sacramento cuál es? Jesucristo, sacramento del encuentro con Dios, la expresión de Dios. Segundo sacramento, la Iglesia, el pueblo de Dios en salida, es el sacramento. Os evito las citas del Vaticano II, lo tendréis en la ponencia. Y luego, en tercer lugar, vienen los 7 sacramentos y todavía hay más. Hay los sacramentales. Y ahora viene más. Ahora viene más. Tercer punto. Hay una sacramentalidad de la palabra. Perdonad, sé que es un poco duro esto, pero si habéis desayunado bien todavía estamos frescos. Hay una sacramentalidad de la palabra, tenemos que articular. Además de las... Cuando hablamos de sacramentalidad quiere decir algo audible que nos comunica realmente, en diversos grados, el amor de Dios. O sea, Cristo se hace presente cuando se habla de Él. Y hay una eficacia de esa palabra. Dices, pero ahora este teólogo, ¿por qué nos está pegando este rollo? Porque, entre otras cosas, de que se reconozca esta eficacia propia de la palabra, y no solo la palabra que se dice en misa, la palabra que puedes decir a un compañero en el trabajo, en la oficina, en la universidad, de que se reconozca esta sacramentalidad depende el que se reconozca también el protagonismo de los laicos y laicas. Es vuestro profetismo el que está en juego, en reconocer la eficacia mínima, germinal, lo explicaré, que tiene vuestro papel. El primer anuncio no es una moda, no es una metodología. El primer anuncio se refiere a la pedagogía como Dios ha querido revelarse y a los primeros pasos como Dios quiere llegar a una fábrica, a un hospital, a una escuela. Cuarto paso que los teólogos de la sala estarán pensando. Amigo, ¿y cómo se relaciona la sacramentalidad de la palabra con la sacramentalidad del sacramento? Ahí está. Esto ha dado mucho que estudiar, pero el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, lo encontraréis en la ponencia, dice, ya hemos dejado atrás esos debates estériles entre palabra y sacramento, porque ya sabemos que la palabra engendra la fe y el sacramento la lleva a plenitud. Quedaos con eso, apuntad, palabra en sus diversas modalidades engendra la fe. Sacramento, Eucaristía, reconciliación, la lleva a su plenitud. El Papa Benedicto XVI, en Verbum Domini del 2010,
en el número 56, que habla de la sacramentalidad de la palabra, hace una analogía muy bonita. En el pan y el vino, como se cantó ayer, por la acción del Espíritu Santo en la Eucaristía, se hace presente, es la presencia más real y más eficaz que tenemos. Cristo resucitado entregándose en el pan y el vino que devienen por el Espíritu Santo su cuerpo y su sangre. De manera análoga, en la primera parte de la misa, cuando las lectoras y lectores proclaman la palabra de Dios, hay también ahí una presencia de Cristo que está hablando al pueblo de Dios cada domingo. Y hay una eficacia, la máxima de la palabra. Lo que es nuevo, y lo propongo con otros, y seguramente tendremos que afinar la forma de decirlo para respetar el primado de esta eficacia de la palabra pronunciada en la liturgia y la eficacia de la presencia, pero lo que se está viendo que es necesario formular es que hay también análogamente, el Papa habla de cuasi sacramentalidad de la homilía, otros hablan de sacramentalidad difusa de la palabra que decimos en el despacho, en la fábrica, en el bar, en el restaurante, en la sobremesa de una boda. Cuando uno de vosotros o vosotras, al hilo de la vida, en un contexto de amistad, porque viene a cuento, invocando el Espíritu Santo, discerniendo, habláis, como se verá en las experiencias de primer anuncio, con naturalidad de Jesús, Jesús a una pequeña escala, yo prefiero hablar de una escala germinal, otros autores usan palabras parecidas, está presente en aquella mesa, en aquel bar, en aquella sobremesa de boda, en aquel despacho, en aquella fábrica, en aquel momento del bocadillo. Está presente, está antes que lleguemos nosotros, ¿de acuerdo? Pero se hace presente por la palabra humilde y confiada de aquella compañera de trabajo que al hilo de la vida, tal vez porque le ha hablado de un problema o de una ilusión, le habla de Jesús, no de cualquier manera. Le habla sobre la posibilidad de abrir su corazón ahora, aquí o cuando quiera Jesús. ¿Vais pillando la novedad del primer anuncio? Que no es cualquier información sobre Jesús. Es importante que nos pongamos de acuerdo sobre esto. Ayer se habló mucho de conversión. Esta es una gran conversión pastoral que tenemos que hacer todos. Redescubrir el verdadero sentido, la genialidad, la fuerza genuina del primer anuncio. Quinto, hay un núcleo fundamental de la palabra de Dios que tiene el poder especial, la eficacia, por el Espíritu Santo, esto no es magia, de engendrar la primera fe. Esto es estamos en lo mismo, este es el mensaje principal de esta ponencia. Hay un núcleo fundamental de la palabra de Dios, toda la Biblia es palabra de Dios, pero hay un núcleo fundamental que tiene la fuerza, la eficacia, por la presencia de Cristo en él, y por la mediación del Espíritu Santo, tiene la eficacia de, si el otro quiere, la otra persona, 1, engendrar la primera fe, y 2, importantísimo, reavivar la fe adormecida. ¿Cuál es el nombre de este núcleo fundamental? Que es anunciar Dios, el amor personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por ti y está vivo, aquí y ahora, ofreciéndote su salvación y su amistad. Evangelii Gaudium 128. El nombre original es Euangelion, Evangelio. Cuando Pablo dice en la carta a los Romanos, no me avergüenzo de este Evangelio que tiene poder de salvar, el Evangelio como libro no estaba escrito. El Evangelio era un núcleo oral, acompañado siempre del mejor testimonio de vida, que tiene este poder, esta dinamis, dice Pablo, de tocar el corazón, que luego pedirá el proceso catecumenal y que culminará en el bautismo. La palabra evangelio ha muerto de éxito.
Si yo digo ahora evangelio, ¿en qué pensáis instintivamente? En un libro. Y por tanto, a no ser que hagas las explicaciones, no sugiere. Otra palabra es querigma, es lo mismo en el Nuevo Testamento. Querigma quiere decir pregón, pero es una palabra rara. Los teólogos se han discutido mucho sobre qué significa. Y aparece en Evangelii Nuntiandi, 1975, primer anuncio. Primer anuncio tiene una cosa muy buena, no es griega, no hay que traducirla. Segundo, deja muy claro que para ser cristiano no basta el contacto físico con un cristiano. Tiene que haber una palabra, un primer anuncio. Pero esta palabra tiene una trampa que induce a creer que es algo que solo se dice al principio. Y no, lo dice el Papa, hemos redescubierto que el anuncio no es solo primero, porque es lo primero que en un contexto de amistad abre el corazón a Jesús, sino que es el principal, porque es el fundamento, porque es ese anuncio, como ayer cuando hablaba Isaac y se refería a Jesús, o el periodista, siempre que alguien nos habla con pasión de Jesús, interpela nuestra voluntad, eso es el primer anuncio. ¿Y cuántas veces lo habéis oído? Cada Eucaristía es la máxima forma querigmática que tiene la Iglesia. ¿Lo pilláis? Es importante. Necesitaremos años para interiorizarlo y para llevarlo al pueblo. Personalmente, con otros pastoralistas, propondría que se alterne, como hace el Papa, primer anuncio con simplemente el anuncio, con A mayúscula. De la misma manera que hablamos de la Eucaristía, con E mayúscula, o de el credo, o si queréis, el anuncio cristiano. Otros teólogos prefieren el núcleo fundamental del Evangelio, que es la misericordia de Dios que se te ofrece a ti, aquí, ahora, cada vez que oyes este mensaje. Punto 6. Central, el más importante. Si no da tiempo de hacerlos todos, este es el más importante. ¿Por qué el primer anuncio o el anuncio a secas tiene esta eficacia germinal que tendrá su máxima eficacia en la liturgia? Si hay liturgistas en la sala, que no me peguen, que me parece que intento explicarme bien. Por premura de tiempo lo diré con un símil. Nadie se ha emborrachado analizando la fórmula química del vino. Nadie se ha emborrachado analizando la fórmula química del vino, lo digo con todo respeto. O sea, la explicación teológica que hago en clase con los alumnos, analizando el acto de la fe, es necesario para que se vea la racionalidad. Pero eso analiza la fe, no la provoca en caliente. El primer anuncio es servirle a alguien la copa de vino de la ternura de la belleza de Dios. No es una información ni una reflexión, que son necesarias, previas o a continuación. El primer anuncio es una invitación, lo he dicho al principio, con amor y humildad, preparada con oración, que pide una decisión a este compañero, a esta compañera de mi empresa, que hace días que me habla de cosas de la Iglesia, que la van a operar de un pecho de cáncer. Señor, ¿tú quieres que le proponga el anuncio fundamental? Es una acción pastoral concreta, que cuando se hace conscientemente. Os vais dando cuenta de la diferencia de lo que sería un espolvoreo de información, de sensibilización. Pero el primer anuncio, cuando es o no es. No es aquello de mamá, estoy medio embarazada, no. O lo propones o no lo propones. Lo otro será testimonio, que es necesario y que puede preparar el primer anuncio. Hay las 3 I, para ser un poquito anglosajón. La intención de tocar el corazón de la persona y de ponerle en el corazón o proponerle
siempre respetando la libertad. En esto nos desmarcamos de los telepredicadores y de lo que hacen las sectas. La intención de proponer al corazón de la persona el corazón del Evangelio, como dice Francisco, la misericordia de Dios, que aquí, donde quiera que estés, en tu contexto concreto, muy importante, el querigma o Evangelio vivido o primer anuncio o anuncio principal, tiene que ser propuesto en el contexto real de las personas. Segundo, hay una intensidad, una pasión con humildad, esa parresía, ese atrevimiento. Y finalmente se materializa en una invitación. El Papa dice en Evangelii Gaudium 128, que marca un guión, leos por favor, lo encontraréis en la ponencia. Dice, si parece bien y es conveniente, es bueno que este anuncio acabe con una pequeña oración. Fijaos con que voy resumiendo. Por tanto, el primer anuncio tiene esta capacidad de provocar la primera fe, siempre precedido y acompañado del mejor testimonio de vida. El primer anuncio es el que tienen que oír todas nuestras comunidades envejecidas, aletargadas, con las homilías que tienen que ser hoy más que nunca de primer anuncio, de anuncio principal, como dice el Papa en Evangelii Gaudium. Y también se podría decir que el primer anuncio, buscando un símil musical, es como el leitmotiv. ¿Sabéis ese tema, no? Pues nadie dirorá, pues nadie... El primer anuncio es el leitmotiv que se reconoce, que al oído le gusta oírlo. Imaginaos que una canción sencilla como Noche de Paz contuviese en sí misma todos los temas que desarrollados diesen una sinfonía como la Novena Sinfonía. Pues eso es un símil del primer anuncio. El anuncio fundamental de la ternura, de la misericordia de Dios que se te está ofreciendo ahora en Cristo, que está vivo, que está resucitado, que está en la Eucaristía, pero que está ahora a tu lado en la fábrica, en el despacho, en el hospital, esas dos o tres frases que hay que decirlas con amor, con humildad, con unción, en el momento adecuado, contienen todo el dogma, contienen todo el credo. ¿De dónde venía este Jesús? Cuando la persona acepte el anuncio, será el momento de que entre en el itinerario de iniciación cristiana. Voy acabando. Además, el anuncio, dice el Papa, este núcleo fundamental del amor de Dios es el criterio para discernir lo más importante que hay que predicar y retener de los dogmas, de la catequesis y de la moral. Y no hay que olvidar que el primer anuncio tiene naturalmente una dimensión social. El que se experimenta perdonado por Dios, el que se experimenta compadecido por Dios, el que reconoce que Cristo en la cruz murió por todos, como cantábamos ayer, y resucitó por todos, tiene instantáneamente una empatía, una comunión, una compasión con los otros. No se puede separar el primer anuncio o anuncio fundamental del amor, de la caridad, de la dimensión social. Incluso el querigma de Jesús, al decir el reino de Dios llega a convertíos, era subversivo, porque decía el reino de Dios llega, y para que se vea que llega para todos, llega empezando por los últimos. Punto 8, lo leeréis. Esto requiere conversiones. Por ejemplo, una conversión intelectual. Hay muchos intelectuales que piensan, toda acción tiene que ser consecuencia de un pensamiento. Hay sacerdotes, lo digo con cariño, colegas, teólogos, encontraréis que sienten repelús, sienten grima ante esto del primer anuncio, porque para ellos, que es importante, todo tendría que ser un proceso de toma de conciencia, que es cierto, pero para que haya proceso tiene que haber acontecimiento. Y el acontecimiento, el que lo recibe, en muchos casos, no es la consecuencia de unos pensamientos previos que le pueden haber preparado. Es un compañero de trabajo que te dice, compartiendo el bocadillo, ¿has pensado que puedes dirigirte a Jesús diciéndole, Jesucristo, si existes, haz que te conozca? Esto es un acontecimiento.
No se empieza a ser cristiano sino por un acontecimiento. Cierto talante intelectual le cuesta entender esto y lo tacha de emocionalismo. Hay maneras de hacerlo emocionalísticamente, pero el abuso no nos quita el uso. Conversión teológica, sobre todo para los liturgistas. Este anuncio, que tiene su máxima eficacia al darse junto con el sacramento en la liturgia, tiene no obstante el anuncio vida propia fuera de la liturgia y tiene una eficacia germinal para provocar la primera fe de aquella persona que le llevará al recorrido catecumenal y a la liturgia. Y tercera conversión, por favor, no digamos nunca más, aunque se le haya escapado al Papa, se evangeliza más con hechos que con palabras. Esta frase se entiende lo que quiere decir, pero es letal. No digamos se evangeliza más con hechos que con palabras, digamos se empieza a evangelizar con hechos y cuando llega el momento y se discierne con la palabra, el anuncio. Acabo, punto 9. El laicado es el protagonista principal del primer anuncio. Raniero Cantalamessa le gusta decir: los sacerdotes religiosos y religiosas son decenas de miles, los laicos son centenares de millones. ¿Os imagináis los centenares de millones de laicos con el mejor testimonio de vida, de lunes a domingo, comunicando, como nos recordaba ayer Farrell, que hacían los primeros cristianos, que de una manera natural eran misioneros? ¿Cuánto nos falta para que cada católico de España sea comunicador de esta realidad? Es el primer anuncio una forma de ejercer el profetismo y el sacerdocio del laico. Y acabo, la visión global. Después del primer anuncio, ¿qué viene? La persona que contesta positivamente, hay que ofrecerle un itinerario de iniciación cristiana, donde habrá 6 cosas: iniciación a la vida de oración, iniciación a la vida de pequeño grupo, acompañamiento para verificar su conversión moral, su cambio de actitudes, formación catequética, para que veáis también la relación del primer anuncio con los demás, iniciación a la vida de iglesia como pueblo de Dios, a los sacramentos, e iniciación al compromiso social y evangelizador. Y todo esto es solo 2 anillas del conjunto de la evangelización, que, como dijo Pablo VI, es primero testimonio con obras, segundo anuncio explícito, 3 abrir el corazón, 4 iniciar a la iglesia, catequesis, 5 sacramentos, 6 apostolado organizado, 7 renovación de la humanidad. Muchas gracias. Y en nuestra diócesis de Toledo, diferentes delegaciones, secretariados, diferentes realidades de nuestra diócesis se han puesto en marcha ya desde hace tiempo, como comprobábamos con la anterior entrevista, y ponían en marcha distintas experiencias y distintos proyectos que tienen que ver precisamente con ese primer anuncio. Por ello, hoy hemos querido invitar al sacerdote responsable del Secretariado de Promoción para la Nueva Evangelización, don Santiago Arellano, que nos atiende a continuación y del que vamos a hablar, entre otras cosas, de esa novedad que comentábamos antes y que tiene que ver con la Escuela de Evangelizadores. Don Santiago, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas, muchas gracias, Conchi, todo el equipo y los que están escuchando a través de la televisión. ¡Qué alegría! Bueno, pues la primera pregunta que a mí me surge a propósito de este primer anuncio, acabamos de escuchar esa intervención de Xavier Morlans, él dice que no hay que despreciar el valor de la palabra, ¿no? Claro, cuando nosotros nos referimos a experiencias de nueva evangelización de primer anuncio como Family Night, Luz en la Noche, donde el contacto persona a persona es muy importante, yo no sé si ahora estamos preparados para seguir ejerciendo ese primer anuncio. El primer anuncio también en redes sociales, ¿cómo lo ve en este tiempo, obviamente, pues de confinamiento y en este tiempo tan especial que nos ha venido con la crisis? Pues mira, Conchi, te agradezco esta pregunta y me vas a permitir hacerlo, ¿vale? Mira, Conchi, si supieras cuánto te quiere Jesucristo, si supieras que Él está aquí ahora en tu corazón junto a ti, diciéndote lo mucho que te ama, diciéndote que no puede vivir sin ti, que eres la perla preciosa, la niña de sus ojos, el tesoro de su corazón, que lo ha dado todo por ti. Y donde digo a ti, Conchi, si hay una persona que me está escuchando ahora por medio de la televisión, que sepa que el Señor le ama con locura, que no puede vivir sin Él, que ahora mismo puede tener una experiencia de encuentro con Él, vivo, porque pasa por medio
de las redes, pasa por medio de las paredes, pasa porque está vivo, porque nos ama, porque no puede vivir sin nosotros, porque te está diciendo, hijo mío, hija mía, no puedo vivir sin ti, ven conmigo, ábreme tu corazón, ábreme tus brazos. Bueno, pues eso mismo, o decirle, te voy a encomendar, que lo hemos pasado muy mal y yo estoy a tu lado, pero te lo digo de parte del Señor, que te quiere con locura, que no puede vivir sin ti. O sea, todo este modo directo de hablar, que a veces simplemente hemos teorizado, ¿no? Sí. Esto se puede hacer con un hijo, con un nieto, a través de las redes sociales, del teléfono, del móvil. Hacer presente a Cristo no es solo una palabra, sino que yo ahora mismo estaba diciéndotelo a ti, Conchi, y estaba rezando por ti. Es que es como una novedad tremenda, Sí. ¿sabes? Porque de repente empiezas a amar a la persona con la que hablas, que a lo mejor no la conoces mucho, pero empiezas a quererle y empiezas a desear para ella lo que mueve tu corazón. Y Cristo en tu corazón empieza a actuar y empieza a cambiar ese corazón y se convierte en un encuentro o en un reencuentro. Entiendo que en tu caso un reencuentro, en el mío un reencuentro, que es siempre permanente, ¿no? Entonces, es que Él está vivo y empieza a actuar. Lo que dice este teólogo, Xavier Morlans, de la sacramentalidad de la palabra, que nos suena un poco así, es simplemente eso, que Jesús utiliza tus labios para volver a hablar a la persona con la que hablas. Y tú tienes esa fe profunda de que Él va a actuar. Y por eso haces esa locura, ¿no? Esa locura de decir, pero si estamos hablando ahora en una entrevista que me estás contando de que Jesucristo me ama a mí personalmente, es que me da igual todo. Yo lo que quiero sobre todo es explicarte eso, pero no explicártelo a la cabeza, sino que actúe Cristo a través de mí. Entonces es que no hay nada que sea obstáculo. Claro que es mejor darte un abrazo y abrazarte de parte de Cristo. Y mirarte a los ojos, como decía antes Miguel Ángel Almendro, y tenerte cerca. Claro, ¿no? Claro, pero es que da igual, porque Cristo quiere actuar, está más deseoso que nadie, quiere enviar al Espíritu Santo y mostrarte a ti su ternura. Y entonces va a actuar como le dejes. O sea, la puerta que tú le abras, una ventana de internet, o la puerta de tu casa, o la vecina, o el vecino de arriba, es que da igual, Él quiere actuar, ¿no? Y eso se puede hacer en cualquier momento, pero con esa fe profunda que actuará el Señor, ¿no? Desde luego tenemos ahora una oportunidad en las redes sociales, ¿verdad que sí? Y en todos los medios. Xavier Morlans hacía otra afirmación en su ponencia, en su intervención, y decía que el laicado es el protagonista del primer anuncio. ¿Cómo lo ve? Pues totalmente, totalmente. Yo entiendo a la Iglesia como el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común de los fieles, que es el fermento en la masa. Yo esto lo he recibido desde pequeñito. Mi padre pues, fue director general de educación en Navarra y desde pequeñito me metió la Christi Fideles Laici. Esto la Iglesia lo lleva diciendo como en un nuevo Pentecostés desde el concilio, que no es los curas los que hacen la evangelización, ¿no? Es todo el pueblo cristiano, por supuesto, también los sacerdotes, pero los que tenéis que estar metidos, insertados en la masa, sois vosotros. Entonces a nosotros nos toca a vuestro servicio para que vosotros pues, salgáis en medio del mundo a evangelizar, ¿no? Y me parece una afirmación muy, muy acertada y muy importante, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos con los proyectos, si le parece, don Santiago, proyectos que va a poner en marcha, bueno, que tiene ya el Secretariado para la Nueva Evangelización, pero que, bueno, pues entiendo de momento se están preparando para luego, cuando ya pase un poco este tiempo raro, podamos ejercerlos, ¿no? Esa escuela de evangelizadores para el primer anuncio, no sé si se puede hablar de un proyecto ya, que puede comenzar ya, o hay que esperar a que, bueno, pues toda esta serie de medidas de confinamiento se levanten y poder hacerlo de manera más comunitaria. Bueno, a ver, o sea, primero quería decir, antes de responder esto que me dices, que la nueva evangelización, o sea, digamos que el primer anuncio lo lleva haciendo la Iglesia desde el principio, no sé cómo decir, ¿no? Y que en nuestra diócesis, gracias a Dios, con mucha vitalidad en Toledo, se ha venido haciendo. Muy especialmente hay una efusión de Espíritu Santo después del Concilio Vaticano II y empiezan a surgir la renovación carismática, los cursillos de cristiandad, el camino catecumenal. Ahora se está viviendo muy fuerte, ¿no? Con Emmaús, con EFETA, con todo esto de Family Night, Family Day, Luz en la Noche, que estamos viendo ahora justamente unas imágenes sobre... Pues eso, o sea, todo eso, como, no sé cómo decir, el Espíritu Santo está, venga, ¿no? Empujando y sigue haciéndolo, ¿no? Y de hecho, si hay alguien que nos está escuchando que dice, pues yo no he tenido ese encuentro, porque hay gente que ha sido catequizada, pero no ha sido evangelizada. Hay gente que ha recibido más o menos la doctrina, pero no ha recibido ese fuego de amor, ¿no? Entonces, que pruebe cualquiera de estas experiencias, ¿no? O que intente probarlas, porque el Señor está deseoso de salir al encuentro y ese primer anuncio que se realice, aunque hayamos sido catequizados, que seamos
de verdad evangelizados. Y el que no, yo ahora he empezado una catequesis también por internet porque me lo pidió gente que acaba de recibir ese primer encuentro con Cristo y necesita catequizarse, ¿no? Como esas fases, ¿no? Bueno, lo que me preguntabas, en ese empeño, nuestra diócesis ya hace unos años empezó con la Escuela de Evangelizadores para el Primer Anuncio, que es lo que a mí me encantaría ahora retomar, ¿no? Con mucha ilusión, porque yo no he estado en cosas de nueva evangelización hasta hace muy poquito, ¿no? Y la idea es lo que decía el Papa, no tengan miedo de patear las calles, de entrar en cada rincón de la sociedad, de llegar hasta los límites de la ciudad, de tocar las heridas de nuestra gente. Esta es la Iglesia de Dios, ¿no? A mí me apasiona eso, ¿no? Pues lo que haga falta, sacar un camión con el corazón de Jesús, ir a un cine, ir a donde sea, pero especialmente vosotros los laicos, ¿no? Ir corazón a corazón tocando, ¿no? Y aprender cómo se hace esto, porque es una escuela de intimidad con Cristo que luego sale por los poros, ¿no? Para hablarte del amor de mi corazón, que es el amor de tu corazón, que es Cristo, ¿no? Que es el que nos sana, ¿no? Entonces hemos hecho un pequeño plan de 3 años que consistiría en un sábado al mes. Empezaríamos en octubre, a ver, Dios quiera que no haya otro repunte del rollo este. No. Bueno, en fin, que Dios nos lo conceda, pero si no empezaríamos por internet, no sé cómo decir, de manera online, ¿no? Telemática. Online, eso es, ¿no? Pero queremos empezar, ¿no? O retomar esto, ¿no? Que ya se hizo, ya digo, con don Jesús Robledo, ¿no? Y la idea es empezar siempre alabando al Señor, ¿no? Con adoración, porque si no cogemos ese fuego es que no vamos a transmitir nada. Nosotros, nuestra psicología llega hasta un límite y somos patéticos, en general todos, ¿no? Bueno, perdón, tú no, pero somos muy pobrecitos. Sí. Entonces, el tema es que sea el Señor el que actúe, por eso llenarnos de su vida, ¿no? Estar con Él, amarle a Él, ¿no? Después, formarnos en cómo ha sido esto en la Iglesia. Entonces, el primer año le hemos pedido a Valentina Aparicio, que además tiene mucho de gancho de redes sociales, ¿no? Lo hace muy bien. En la evangelización, primero, en el Nuevo Testamento, que él es un experto de la Sagrada Escritura, ¿no? Que nos lo explique porque queremos beber de ahí, de los primeros cristianos, ¿no? Después, el segundo año, la evangelización en la historia de la Iglesia. Cómo el Espíritu Santo ha suscitado a un San Francisco Javier, a un San Felipe Neri, en las distintas dificultades de la historia, cómo ha sacado evangelizadores, ¿no? Para aprender de ellos también. Y el tercer año, la evangelización en el magisterio. Bueno, ese segundo año sería don Javier Puello, doctor en Historia de la Iglesia. Todos son profesores de nuestro Instituto Teológico San Ildefonso. Sí. Y el tercer año, la evangelización en el magisterio de la Iglesia con don Carlos Loriente, doctor en Teología, que nos explicará especialmente el magisterio de los papas. A mí me apasionan los temas, pero más me apasiona lo que se va a montar ahí, o sea, la vida que se va a generar desde el encuentro con Cristo, la doctrina y luego experiencias evangelizadoras. Invitaremos a gente que está teniendo estas experiencias evangelizadoras y nosotros también queremos mover a los que se sientan llamados a esta escuela a que sean evangelizadores, ¿no? Claro, porque digamos que esas sesiones, los que van a participar, todos ellos profesores del Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo, eso es la formación, pero luego vendrá una parte práctica, que es a la que se está refiriendo. Eso es. O sea, de hecho es primero beber de la oración, porque si no, no sirve para nada, luego formación y luego práctica. Entonces la práctica puede ser desde entre nosotros hacer prácticas, a salir a la calle a hacer prácticas, a acompañar Family Night, Family Day, Luz en la Noche, a apoyar, porque todo esto lo llevan haciendo delegaciones de juventud, de familia, de ocio y tiempo libre, pero es como revitalizar como ese primer anuncio y apoyar todo lo que ya se está haciendo, que en la diócesis es mucho, ¿no? También queremos, para ayudar al querigma, es esencial, o sea, porque al final, ¿qué es lo primero que tienes que anunciar? El amor de Dios. Y la máxima expresión humana del amor divino es el corazón de Cristo. Entonces vamos a traer a evangelizadores de primer anuncio como Alicia Bobisás y al padre Marot, que fue el rector del santuario de Paré, para que nos expliquen por la diócesis esa esencia que es el corazón de Cristo, ¿no? Y prepararemos así también la consagración al corazón de Jesús de Talavera, que lo haremos para Cristo Rey, si lo permite la pandemia, o Dios, mejor dicho. Y luego, pues el que quiera realizar esto en la diócesis. Pero en definitiva a todo el mundo hay que anunciarle: Cristo tiene corazón y te ama. Y no puede vivir sin ti. Y quiere un encuentro personal contigo, ¿no? Y ese es el empeño, ¿no? Y a la luz de eso, también de este primer anuncio, queremos... tenemos un patrimonio artístico en la diócesis espectacular, espectacular. Y el tema es que toda esa riqueza se convierta en primer anuncio, ¿no? Entonces lo queremos hacer con instituciones distintas como Evocarte, con Pilar Gordillo, el organizar como rutas, pero que se convierten en un encuentro con Cristo, no solo en algo que pueda servir para la erudición cultural, que estaría muy bien, no sé cómo decir, ¿no? No. Nosotros queremos
O no solo para admirar la belleza de una obra de arte en sí. Que está muy bien. Yo reconozco que un museo, muy bien, 3 piezas, pero a la quinta ya estoy harto. En cambio, si me llevas al encuentro con Cristo, a mí me pones el Conde Orgaz, por ejemplo. Me lo explicas desde la vida trascendente a la que va el hombre, el alma que sube al cielo. Y luego me explicas que el cielo está en la Eucaristía y me pones al Señor y es que me derrito. Entonces, si podemos compaginar eso, ¿no? Sí. Como ese primer anuncio, esa nueva evangelización desde el arte, ¿no? Y me encantaría, que esto es novedoso y lo presenté el otro día en la Curia y me lo han aprobado, no sé si le llamaré Proyecto Tabga, porque fue el lugar donde el Señor multiplicó los panes, ¿no? Dio de comer a los hambrientos, ¿no? En coordinación con Cáritas, ¿no? Ya lo hemos aprobado. Es un proyecto que tiene mucho que ver con el lema de nuestro arzobispo, el corazón de Jesús, fuente para evangelizar a los pobres. Para personas sin techo, sin hogar, desestructuradas familiarmente, situación en riesgo de exclusión social, haciéndoles ver que son hijos de Dios con dignidad, con los mismos derechos que todos los ciudadanos, me encantaría coger a los mendigos, a los que están en las puertas de las iglesias, ¿no? Lo hice en Pamplona y fue precioso, y acompañarles en esas rutas de arte para tener un encuentro con Cristo. Para que ojalá luego nos lo podamos llevar a cursillos de cristiandad, a Emaús, a los carismáticos. Bueno. A donde sea, pero que los pobres nos evangelizan a nosotros también, ¿no? Esa experiencia la tuve en Pamplona y fue preciosa, se llamaba allí Bocatas Navarra, ¿no? Repartíamos caldo, bocadillos, cientos de pobres y luego pues la cruz de Lampedusa, les llevábamos a la imagen, a una ermita de la Virgen, les llevábamos de romería a Lourdes, les llevábamos a Emaús, el encuentro con los más pobres, ¿no? Y es que me apasiona eso, porque ellos nos evangelizan a nosotros, nos hacen un favor enorme, ¿no? Cuando nos dejan acompañarles al encuentro con Cristo, ¿no? Yo les veía abrazar aquella cruz de Lampedusa con un cariño a los más desestructurados de la sociedad, besándole, con una fe que a mí me ayudaban. Entonces, es que los pobres nos evangelizan. Entonces, me encantaría como otro proyecto de nueva evangelización, proyecto Tabga, quizá, se llame así, para que los más pobrecillos, que a veces somos nosotros los más pobres, pero bueno, para que ellos puedan tener ese encuentro de primer anuncio con Cristo, ¿no? Y bueno, estupendo. Perdón, es que me apasiono pues ojalá, don Santiago, y pronto, bueno, pronto para octubre más o menos, ¿tenían previsto empezar antes esa escuela de evangelizadores o no? Es que veo que no es posible. Porque pero sí que había unas fechas previstas antes de todo esto. No, esto ha surgido hace poco. O sea, yo me hubiera encantado empezar ya. Lo que pasa es que se va retrasando el inicio, no sabemos las medidas, estamos ahora que igual nos suspenden todos los campamentos, entonces mover cosas en que nos juntemos, yo creo que vamos a esperar a octubre, sí. Estupendo. Sí, bueno, pues don Santiago Arellano, un placer que nos haya acompañado en este programa que hemos dedicado sobre el primer anuncio. Gracias Para mí el placer. Contarnos que la nueva evangelización pues también va a ser protagonista en nuestra diócesis, en todo lo que tiene que ver con la pastoral, y que, bueno, pues ojalá y esto acabe pronto y podamos hablar ya aquí incluso de esa experiencia de la Escuela de Evangelizadores. Don Santiago Arellano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias de verdad a vosotros. Conchi, estás invitada a la Escuela de Nueva Evangelización también. Gracias. Y a todos los que quieran participar, que pueden sumarse. Que Dios os bendiga a todos. Gracias. Gracias, don Santiago. Cuídese. Bueno, y a ustedes les decimos adiós. Les pedimos que se queden en casa. Les acompañamos desde aquí, desde Canal Diocesano. Y les espero la semana que viene aquí en este programa, Laicos en Salida. Adiós.